Bueno, de alguna manera lo que les voy a tratar de comentar hoy y vamos a tratar de que es más bien una conversación, ¿bien? La idea de una conferencia muchas veces supone la concentración en una sola persona de muchos datos, de cosas que por ahí... Pero vamos a tratar de generar un tipo de diálogo, ¿bien? Por lo tanto, el diagrama más o menos de la secuencia para que nos relacionemos es la siguiente. Voy a presentar una pequeña historia, ¿bien?, en la cual de alguna manera nos sirva para enfocarnos en el tema de la reforma universitaria, que es lo que nos convoca. Pero luego de esa historia presentada, la idea es que conversemos. Por lo tanto, mientras yo les presento esta historia, la idea es que ustedes anoten, apunten, piensen en algún tipo de pregunta, consulta, que les surja a partir de lo que yo les cuento, que traigan de antemano, que tenga que ver con los trabajos prácticos que de alguna manera van a tener que realizar. O sea, básicamente es que logremos algún tipo de relación a partir de esta historia que les voy a contar y lo que a ustedes les interese. ¿Bien? Si sale todo bien, lo que yo les voy a contar les va a servir de algo, les va a ser relativamente significativo, y eso depende tanto de ustedes, pero también fundamentalmente de lo que yo les pueda contar. ¿Bien? Les voy a contar una historia, y decía que era más bien una historia y no una especie de relato de la reforma universitaria, ni de las principales líneas y tradiciones políticas a ellas vinculadas, sino que vamos a hacer un ejercicio diferente. Yo les propongo algo distinto, que no es contarle la historia de la reforma universitaria, que cualquiera de ustedes pueden buscar en internet, en Google o donde sea. Van a encontrar muchos mejores datos que lo que yo les puedo proporcionar. Inclusive si a ustedes les interesa, yo les puedo sugerir, o los profes les pueden sugerir lecturas. Entonces, si eso lo pueden resolver por otro lado, yo les propongo otro punto de mira. ¿Bien? O sea, el punto de mira sería cómo a partir de la historia de vida de una persona, pero no de toda su vida, sino de un fragmento de esa vida, nos puede ayudar a entender un proceso, en este caso, mucho más amplio, en relación a su desarrollo, si se quiere, político-social, que desbordaría claramente la exposición de estos 35-40 minutos que vamos a conversar. Entonces, yo les digo, una estrategia distinta. En vez de contarles la reforma inició, la reforma siguió, esas son las consecuencias y demás, vamos a tratar de seguir a una persona. ¿Bien? Vamos a seguir un nombre. ¿Bien? Por eso lo que está en la exposición se llama la hora de Ceferino. ¿Bien? Vamos a después hablar sobre Ceferino. Y como subtítulo es instantáneas sobre la reforma universitaria. Lo que vamos a hablar es sobre la vida de una persona, y esa persona se llamó Ceferino. ¿Bien? Ceferino nació a fines del siglo XIX, 1895, y vivió muy cerca de este lugar. ¿Bien? De hecho, a 2 cuadras del colegio. ¿Bien? Como muchos de ustedes, Ceferino, en algunos casos, seguramente la familia fue algo importante para que eligieran este colegio, en otro caso seguramente porque les interesó la propuesta, en otro caso porque venían amigos y demás. En el caso de Ceferino no le quedaron muchas opciones porque su familia tradicionalmente estuvo muy vinculada a este colegio. ¿Bien? Entonces Ceferino no solamente vino al Montserrat porque vivía cerca, sino a su vez porque su familia le sugirió, casi le indicó, que era la mejor opción que tenía para su formación. ¿Bien? Ceferino, a diferencia de sus hermanas y hermanos, tenía hermanas y hermanos, Ceferino no se llevaba muy bien con su papá. En realidad tuvo una infancia un poco complicada, de hecho era bastante rebeldón respecto de sus hermanos, pero sin embargo tampoco hizo algo demasiado loco. De hecho, dentro de las opciones posibles, transitó por el Montserrat como la gran mayoría de los hijos e hijas, en este caso hijos, por el momento histórico que hablamos, de las familias de la élite cordobesa en ese momento. No importa si eran católicos o laicos, pero fundamentalmente era la instancia de formación fundamental, que no era nada del otro mundo, pensando en que este colegio significó durante muchas décadas, y en este caso siglos, la instancia decisiva de formación de los hijos de las familias de élites, no solamente cordobesas. Con lo cual Ceferino no estaba haciendo nada del otro mundo, estaba cumpliendo el mandato familiar. Ahora, Ceferino, en esa vida, si se quiere, un poco rebelde respecto de su papá, terminó optando por Derecho como carrera universitaria. Recordamos, para el momento en que Ceferino ingresa a estudiar Derecho,
la universidad no tenía muchísimas más facultades. Básicamente, para el año que él ingresa, había solamente 3 facultades: la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la Facultad de Medicina, creada hace poquito tiempo antes que ingresara Ceferino a la universidad, y la Facultad de Ingeniería. ¿Bien? Entre esas 3 opciones, Ceferino optó por Derecho. Ahora, su papá, Félix, ¿bien?, era médico, podría haber salido también Medicina, pero tenía un tío, que era juez, que había hecho Derecho, y entre otras cosas le sugirió a Ceferino que Derecho era una muy buena opción, ¿bien?, una buena opción para formarse profesionalmente. Recordemos que estas facultades y estos títulos universitarios habilitaban a los jóvenes a ingresar, por un lado, en el mundo del trabajo, pero fundamentalmente como profesiones liberales, a vincularse también a los grupos sociales en el espacio, si se quiere, más encumbrado de esa sociedad. Ser médico y ser abogado, o ser médico o ser abogado, no significaba solamente una fuente laboral, era también una puerta de ingreso a un universo social y cultural particular. ¿Bien? Por lo tanto, Ceferino optó por Derecho, pese a que su padre le insistió inicialmente que siguiera Medicina. Se alió básicamente con su tío, y de alguna manera Ceferino en ese sentido cumplió el mandato que casi todos sus amigos habían mantenido desde que ingresaron al Montserrat. Si egresás, sí o sí vas a ser universitario. No era una opción. ¿Bien? Pensemos esto: la gran mayoría de quienes hicieron estudios universitarios, cuando Ceferino va a ingresar con 18 años a estudiar en la universidad, eran, en su gran mayoría, sectores de la clase, digamos, alta o de la élite cordobesa y también de otras provincias. Por lo tanto, no era una opción, no, voy a laburar, no, voy a hacer otra cosa. O sea, sí o sí sos universitario. ¿Bien? Frente a eso, Ceferino no le quedó muchas opciones que elegir entre algunas de las posibles, y eligió Derecho. Ahora, Ceferino también tuvo en esa adolescencia muchas veces complicada, rebelde, un poco traumática y demás. Tuvo a unos amigos, a unos compañeros en el mismo Montserrat, pero también conocía a algunos que eran más grandes que él, que le llevaban 3 o 4 años, que ya estaban en la universidad, y de hecho, esto por ahí muchos de ustedes lo conocen, hubo un problema en los exámenes, de cómo se iban a tomar esos turnos de exámenes, y Ceferino acudió con otro de sus amigos a estos amigos más grandes que estaban en la Facultad de Derecho, que militaban en un centro de estudiantes, a ver cómo de alguna manera podían organizarse para hacerle una petición a los docentes del Montserrat para que dieran lugar a lo que ellos querían, que tuvieran un turno de exámenes. Eso fue en 1912, y entre otras cosas vinculó a Ceferino, sus compañeros, con, entre otros, Deodoro Roca. Seguramente les suena mucho más. Deodoro Roca, que en ese momento era estudiante de Derecho y miembro del Centro de Estudiantes de la facultad. Estamos hablando de personas, eventos, casas, conexiones que están prácticamente en una misma manzana. Ceferino vivía a 2 cuadras, la conexión con la Facultad de Derecho es prácticamente al lado, muchos estudian en el Montserrat, sus amigos no vivían mucho más lejos. ¿Bien? Otro amigo muy entrañable de Ceferino, que era unos años más grande, Arturo, de hecho, vivía un poco más lejos, en lo que actualmente sería el comienzo de Alberdi, pero de hecho le tiró muy buenas ideas para de alguna manera organizarse con sus compañeros y llevar adelante ese petitorio. ¿Bien? 1912. ¿Por qué me interesa ese dato? Porque a partir de esa instancia, Ceferino y sus amigos empezaron a ver que había formas de asociación, de agrupación, de cómo llevamos adelante un petitorio, que no es solamente profe, puedo hacer esto, profe, puedo hacer aquello. Es colectivamente, yo más un amigo, más un compañero, hacemos un grupo y decimos, bueno, esta es la necesidad, tenemos que hacer esto, por favor, atengan a este pedido. ¿Bien? Ceferino ingresó en Derecho, y me adelanto en un punto. Él se egresó como abogado en la fecha de diciembre de 1918. Ceferino estudió desde 1913 hasta 1918 Derecho y conoció muchas personas, algunos que fueron sus compañeros de estudio, otros que eran egresados, que ya eran profesionales, muchos abogados,
pero con los que tenía contacto. ¿Bien? Mientras él estudiaba, estaba en el tercer año de Derecho, conoció a una persona muy importante en su vida, que se llama Saúl, ¿bien? Con el cual después va a compartir estudio jurídico, y Saúl, entre otras cosas, lo acercó a otras personas muy interesadas en esto de, bueno, cómo nos organizamos como estudiantes para reclamar frente a las autoridades del colegio en un momento, pero luego frente a las autoridades universitarias, sobre qué hacemos con nuestro estado de cosas. ¿Bien? Ahora, ese momento, ese 1914, 1915, 1916, en el cual Ceferino estudiaba, le llegan noticias por los diarios, por los periódicos, de cosas que no solamente ocurrían en su país, sino en otros países. ¿Bien? Y eso le afecta particularmente a Ceferino sobre su forma de pensar y de ver la vida. Una de las cosas que ustedes ya conocen, obviamente, es la Gran Guerra, iniciada en 1914. Ceferino tenía un especial interés por un país, que la mayoría de nosotros por ahí, entre las grandes potencias, se terminan olvidando, y es Bélgica. ¿Bien? La mayoría imantados todos por, bueno, Inglaterra, Francia. Pero Bélgica le llamó mucho la atención a Ceferino, y no solamente a Ceferino, sino también a parte de sus amigos, el mismo Arturo, el egresado que se veía con él y conversaban, que era Saúl. ¿Por qué Bélgica? Porque para ellos Bélgica era de alguna manera la gran víctima. ¿Bien? ¿Víctima de qué? De dos coaliciones de potencias que de alguna manera no le consultaban nada a Bélgica. O avanzaban sobre Bélgica porque querían llegar a un lado, o venían del otro lado porque querían ocupar este lugar. Me explico. O de las potencias aliadas, Francia e Inglaterra avanzaban sobre Alemania, o Alemania quería avanzar sobre Francia. Si ustedes reconocen el mapa europeo, rápidamente van a decir, y sí, Bélgica está en el medio. ¿Eh? Entonces, Bélgica como víctima. Pero no solamente Bélgica como víctima. La Gran Guerra les demostró a Ceferino y a sus amigos que esa idea del siglo XIX, que seguramente su papá Félix, con el que estaba de acuerdo, era que el progreso material, ese que le había demostrado que parece que para Occidente no había fronteras, que había colonizado África, había conquistado gran parte de Asia, era el dominador de la economía mundial, parecía que no tenía fronteras y no tenía límites. Esa guerra, para Ceferino y sus amigos, demostró de alguna manera que algo se estaba empezando a terminar. ¿Bien? A ellos, en ese momento, se les vino la idea de la literatura. Muchos de ellos, como Ceferino, eran lectores de literatura, no solamente literatura europea, sino mucho latinoamericana. Por ejemplo, José Rodó, un escritor uruguayo, que tenía un libro que especialmente a Ceferino le llamaba mucho la atención. Ese libro se llamaba Ariel. ¿Bien? Básicamente, ¿qué contaba ese libro y por qué les interesaba tanto a Ceferino y sus compañeros? En esa obra, Rodó, el escritor uruguayo, lo que muestra es básicamente el poder que tenían y que muchas veces no sabían los jóvenes. Ariel lo que demuestra, no solamente a la juventud uruguaya, sino a la juventud latinoamericana, que los jóvenes son de alguna manera aquellos que tienen que llevar adelante el cambio, la transformación. ¿De qué? De un mundo que está colapsando. ¿Bien? Ese mundo que Rodó vio que estaba colapsando, aún antes de la Primera Guerra, era lo que le llamaba la atención a Ceferino y sus compañeros. Colonialismo y gente muerta en África, en Asia, los problemas de América Latina, los problemas de Argentina. Recordemos 1890, aún antes que naciera Ceferino, tremenda crisis económica en Argentina, problemas sociales que Ceferino conocía y muy de primera mano, tanto por su padre como por su tío. Recordemos, su padre médico, que atendía, entre otras cosas, muchos de los problemas que tenían obreros y gente de menos recursos, y su tío que era juez. Por lo tanto, la realidad social de Córdoba para Ceferino no era una cuestión extraña. La vivía todos los días en su casa. Si a la Gran Guerra y este gran problema que suponía ese fin de ciclo que parecía haber con estas potencias enfrentadas que no le importaba nada, salvo conquistar territorio, conquistar mercados, avanzar sobre los demás, se sumaron otras más cercanas culturalmente para Ceferino, y que son datos que le impactaron mucho para él y para sus compañeros. La Revolución de México, de 1910, que entre otras cosas demostró que un grupo organizado sistemáticamente, desde algunos dirigentes, llevó a campesinos a tomar el poder de algunos estados mexicanos,
reclamar frente al Estado central y obtener cosas a partir de esos. Pensemos que para esa época, 1910, América Latina es en su gran mayoría de población campesina, salvo excepciones como la ciudad de Buenos Aires, que había crecido fuertemente. Porque eso no solamente comienza en 1910, permanece en esa década, él empieza a estudiar con esas referencias, la Gran Guerra, la Revolución Mexicana, pero otra cosa que es más local y decisiva, si se quiere, para su formación como adulto, ¿bien? Que es 1912 y el inicio de la aprobación de la Ley Sáenz Peña, que supuso para quienes cumplían 18 años y eran hombres, y esto es un dato, y eran hombres, poder votar. Esto es ejercer activamente la ciudadanía, por lo tanto era imposible verse como adulto si uno no votaba y era hombre. Ceferino, el marco de referencia de Ceferino es todo eso. Imagínense la ebullición en términos ideológicos, en términos políticos, discusiones, compañeros que por ahí opinaban parecido y muchos que opinaban muy diferente de Ceferino. ¿Bien? Y todas estas cosas que yo les cuento para decir básicamente qué cosa. Que en esos años, muchos de los que eran compañeros, habían sido compañeros en la primaria, habían sido compañeros en la secundaria, de a poco empiezan, cercanos al egreso del secundario, pero también en los primeros años de la universidad, a pensar bastante distinto sobre ciertas cosas. Por ejemplo, muchos de ellos provenían de familias católicas, donde la religión era algo muy importante. El problema es que de a poco, en el espacio público, en los medios periodísticos, diarios, esa cuestión entre religión, peso de la iglesia y aquellos que eran partidarios de la educación laica, empieza a ser no solamente una cuestión de opiniones, empieza a ser una cuestión de debate y de discusión y de confrontaciones. ¿Bien? Recordemos que pocos años antes, 1884, entra en vigencia la ley 1420, por lo tanto, esto no era que era historia antigua, era algo que todavía estaba en discusión. Su propio padre estuvo en parte de la discusión que se hizo en Córdoba respecto de esa ley. ¿Bien? Ahora, dicho eso, Ceferino transcurre su penúltimo año de Derecho. Muchos de sus compañeros lo mantienen como una figura muy importante. Y en relación a esto de cómo pensar una sociedad, cómo pensar agrupaciones, cómo nos hacemos en la vida política pública, que pronto, de hecho, nos va a llevar a que tengamos elecciones en Córdoba en 1916, primer gobierno electo por esa ley Sáenz Peña, empieza la participación de Ceferino y sus compañeros en lugares para discutir. Usted me dice, pero qué raro. Bueno, efectivamente era así. Espacios donde discutir, donde reunirnos, opinar e intercambiar opiniones. Uno, muy importante, no estaba tan lejos como todo lo que estamos describiendo hoy, calle 27 de Abril, al frente de lo que actualmente es la Torre Ángela. Esa casa es actualmente la biblioteca, funciona la Biblioteca Córdoba. ¿Bien? Que se creó en 1916, en realidad la primera resolución de 1913, una biblioteca provincial. No existía una biblioteca provincial, teníamos la biblioteca universitaria, pero no existía una biblioteca provincial. Esa biblioteca provincial lo que buscaba era que para muchas personas que no eran universitarios, pero que estaban interesados en formarse, en leer, accedieran a libros. En ese lugar se empezaron a juntar todos los miércoles. Ceferino y sus amigos, ¿por qué? Porque rotativamente invitaban a alguien que sabía mucho de un tema, venía y los contaba. Pero no había solamente cuestiones de política. A ver, alguien como un egresado que era muy conocido, Martín, sabía muchísimo astronomía, contaba sobre astronomía. Otro que hablaba sobre la guerra en África, otro que hablaba sobre el arte japonés. O sea, cada uno contaban cosas y como ven eran temas muy distintos. Para Ceferino y sus amigos formarse en toda esa variedad de temas era importante. No alcanzaba solamente con saber muchísimo de una cosa. Hay que saber en general de todo un poco. Entonces a esas exposiciones se le suman las discusiones políticas. Ahora, las discusiones de a poco empezaron a polarizar. Sí, bueno, yo opino más de este lado, yo opino más de este lado. Los grupos empezaron a dividirse y empezaron a surgir asociaciones donde la gente se juntaba a charlar. Pero esas charlas devinieron pronto en discusiones, bueno, y en reclamos. Una de esas se llamó Córdoba Libre. ¿Bien? Se inició en 1916. Córdoba Libre, ¿por qué les cito Córdoba Libre y a Ceferino, todavía estudiante universitario, caminando por las calles del centro con pancartas pidiendo por algunas cosas que les interesaban a ellos?
Porque así como existía Córdoba Libre, existían otros centros de estudiantes católicos, y por lo tanto empezamos a ver cómo de un lado, de otro, empiezan a reunirse y a reclamar. Córdoba Libre básicamente es una agrupación, una asociación política, intelectual, social, que reunía a muchas de las personas que reclamaban no solamente la educación laica, sino también tenía una posición, diríamos así rápidamente, anticlerical, que es algo importante para lo que ustedes van a pensar luego respecto a la reforma. Anticlerical supone básicamente eso. Están en contra de la centralidad de la Iglesia y de su lugar en la vida pública de las personas. Entonces acá sale algo que es bien importante para pensar la reforma y ayudarlos a ustedes a pensar ese momento, que es la idea de espacio público. A nosotros nos resulta obvio hoy caminar por las calles del centro, que haya una manifestación, o que haya un corte, o que haya una pancarta, o que haya una movilización, o una huelga. Eso no era tan común en esos años. ¿Bien? Hacerlo, y que lo hagan especialmente estudiantes universitarios o estudiantes del secundario, era realmente algo muy novedoso, que la gente más grande que ellos les parecía algo fuera de lugar, podríamos decir. Ahora, yo les digo, hacer una huelga, cortar una calle, caminar por el centro de Córdoba de acuerdo a los reclamos que ellos tenían, era algo que los involucró con la vida política. ¿Bien? Recordemos que en ese momento, 1916, primer gobierno de la Unión Cívica Radical en Córdoba. ¿Bien? Pero no era la única forma partidaria que existía en esos años. Ceferino sabía, y muy bien por su padre, porque su padre había sido vicegobernador de Ramón Cárcano, gobernador demócrata entre 1913 y 1916, así que la casa de Ceferino veía todo el tiempo pasar políticos, profesores de Derecho, profesores de Medicina, estaba inmiscuido en ese universo. Ahora, lo interesante es que además de los radicales, además de los demócratas, los socialistas, otra fuerza política importante, empiezan a acercarse a la universidad. ¿Por qué? Porque entre otras cosas se empiezan a crear en la universidad los centros de estudiantes. ¿Bien? La Federación Universitaria de Buenos Aires existía desde los primeros años del siglo XX y básicamente empezó a reunir ¿a qué? A los distintos centros de estudiantes. ¿Bien? Una federación universitaria reúne cada centro de estudiantes. A Ceferino le interesó porque era una instancia colectiva para opinar, para discutir, para intervenir, para solicitar. Por lo tanto, mientras él estudió Derecho, se vinculó rápidamente al centro de estudiantes de la Facultad de Derecho. Ahora, lo interesante es que veamos dónde está Ceferino con 17 años. ¿Bien? Estudia Derecho en la Federación Universitaria, en el Centro de Estudiantes, en Biblioteca Córdoba, apoyando a los reclamos de estos liberales anticlericales, ¿bien? Pensando lo que está pasando en Europa, ¿bien? Pensando lo que pasa políticamente en Córdoba y en el país. O sea, lo que estamos viendo es que Ceferino es una persona que todavía no cumplió 18 años y tiene una actividad y una vinculación con lo que pasa públicamente, un compromiso total. No es un mero estudiante, no es un tipo que entraba, rendía y se iba a su casa. Ceferino, a diferencia de muchos otros de sus compañeros, intervenía. ¿Bien? Por eso me interesaba hoy hablar de Ceferino. Porque Ceferino, siguiendo su rastro, vamos a ver, entre otras cosas, cómo Ceferino nos muestra ese momento de Córdoba de fines de 1917. En diciembre, entre otras cosas, aduciendo problemas presupuestarios, problemas de dinero, problemas de recursos, el rectorado de la Universidad de Córdoba dictamina que debían restringirse una serie de servicios del Hospital de Clínicas. Todos conocemos el Hospital de Clínicas, dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba. Entre uno de esos servicios se dictaminó la clausura de lo que se llamó la clausura del internado. ¿Qué quiere decir que se cierre el internado? Que se cerraba en un hospital universitario que básicamente, además de atender la salud de las personas, forma médicos. Y para formar médicos, entre otras cosas, ¿qué es muy importante? La práctica. Si no, es una educación meramente teórica. Vos sos médico, tenés que ir y ver cómo se practica la medicina. Quitar el internado era, de alguna manera, por no decirlo de otra manera, quitarle parte de la fuente práctica donde todos los médicos iban a hacer sus prácticas. Ahora, eso, usted me dice, bueno, pero tan grave, sí, imagínense cómo será de grave, que la mayoría de los reclamos que los estudiantes de medicina ya habían hecho, a los cuales
Recordemos, Félix, el papá de Ceferino, era profesor de muchos de estos estudiantes que reclamaron que no cierren el internado. ¿Por qué? Porque sin práctica no hay medicina. Pero, ¿cuál es el punto? Sin noción científica de medicina moderna, no hay posibilidades de formarse. 2 segundos. En ese sentido, ¿cuál es lo importante? Estos jóvenes como Ceferino, como sus compañeros, como otros amigos de él, Enrique, ¿bien? Raúl, Arturo, la mayoría reclamaban una enseñanza novedosa, moderna, y para tener eso necesitamos ciencia. Y para tener ciencia necesitamos laboratorios. Y si necesitamos en ingeniería materiales, recursos, máquinas, sin experimentación no hay conocimiento nuevo. Sin experimentación hay solamente repetición de conocimientos que nos dejan las generaciones anteriores. Entonces lo importante de ese diciembre de 1917, pueden ver acá en la captura de la izquierda, es que el Centro de Estudiantes de Medicina llama a movilizarse, a discutir, porque nos cierran el internado, nos cierran la práctica y nos cierran una fuente de conocimiento fundamental para ese momento, que es la científica, la prueba, la experimentación. ¿Bien? Eso desató el inicio de un reclamo, uno podría decir latente, porque no comenzó todo ahí. ¿Bien? Recordemos, 1912, ¿se acuerdan? La movilización en Montserrat, pero a su vez una serie de reclamos que ya existían desde fines del siglo XIX para que la Universidad de Córdoba se ayornara, digamos, se modernizara, trajera nuevas disciplinas, abriera nuevas facultades. Eso demandó muchísimo esfuerzo y ¿qué se consiguió en 1870? Crear una facultad de medicina, abrir la facultad de ingeniería, pero desde ahí en adelante, nada. Y la gran mayoría de los reclamos de los estudiantes no tenían ningún tipo de devolución. Se crean los centros de estudiantes, 1908, 1910, presentaciones al rectorado, presentaciones al Consejo Superior, nada. ¿Qué es lo que disparó mucho de ese fervor de los mismos estudiantes cordobeses? Que en otras universidades sí les llevan el apunte. En la Universidad de Buenos Aires, 1905, 1906, los centros de estudiantes consiguen que sea un sistema de examen diferente, que haya un programa, que pueda haber distintas fechas para rendir, que se reclame un estatuto particular para los estudiantes. Entonces, ¿por qué en Buenos Aires sí, acá no? ¿Cuántas universidades había? 2 nacionales. Buenos Aires, Córdoba. ¿Había posibilidades de crear nuevas universidades? ¿Cómo puede ser que chicos que vinieron de Tucumán, de Santiago del Estero, de los territorios nacionales, no hay más universidades? Hacen falta más universidades. Hace falta regenerar ese horizonte de conocimiento. No pueden ser que nos sigan dando las mismas clases que tuvo mi papá con una fichita amarilla y reclamando y diciendo la misma lección siempre. Eso empieza a agotarse. Y en el 17, con la clausura del internado, es, si se quiere, un inicio de un reclamo de mayor valía. Ahora, hasta ese momento, diciembre del 17, los de medicina. ¿Qué pasa en ingeniería? Otra facultad que comenzó el 18 de marzo, empieza la actividad docente, año de momento de exámenes, y la Facultad de Ingeniería, entre otras cosas, su centro de estudiantes se moviliza y reclama muy vehementemente porque los sistemas de exámenes se transformen y que entre otras cosas le den la posibilidad a ejercicios prácticos, no solamente matemática abstracta, no solamente trigonometría, importante, decisivo, pero hace falta práctica. En todas las universidades, las alemanas, las francesas, demás, les llevan noticias a estos estudiantes que los ingenieros, entre otras cosas, prueban los materiales, tienen máquinas. Acá no. Entonces, la Facultad de Ingeniería y sus estudiantes reclaman rápidamente sumarse al interés de medicina por abrir a una huelga. No duró mucho tiempo, no faltó mucho tiempo para que los estudiantes de Derecho decidieran acoplarse, entre los cuales estaba Ceferino. Ceferino, interesado en esa movilización, se reúne con los otros centros de estudiantes y empieza a pensar en una medida, ya que no les daban apunte a sus reclamos. Bueno, pero ¿qué hacemos? Porque si seguimos así, esto no va a cambiar nunca. ¿Bien? Entre otras cosas, un tipo particular de intervención es la huelga. La huelga no la inventaron claramente los estudiantes. La huelga
como práctica de reclamo y de protesta, es un repertorio propiamente del mundo de los trabajadores. Ir a la huelga es quitarle ese aporte del trabajo a aquellos que de alguna manera están produciendo. Recordemos que en Córdoba el movimiento obrero, a partir de 1915-1916, los mismos años que estamos hablando de Ceferino, empieza a sufrir cada vez más penurias, cada vez más problemas. Ceferino y sus compañeros no dejaron de ver también las huelgas de los obreros en las calles de la ciudad, a 2 cuadras de su casa. Ahora, estudiantes de las 3 facultades, de los 3 centros de estudiantes, deciden aunarse en un reclamo. Y ese reclamo es el que lleva adelante el Comité Pro Reforma Universitaria. Un comité, gente que está interesada en una cosa y la lleva adelante. Entonces, ese Comité Pro Reforma está compuesto por los 3 centros de estudiantes: Medicina, Ingeniería, Derecho, donde está Ceferino. A su vez, esos 3 centros de estudiantes van a tomar como modelo, para hacer el Comité Pro Reforma, la experiencia de Buenos Aires, que también se había reunido en sus centros de estudiantes y habían llevado adelante su reclamo. Ahora, lo interesante de esta comunicación entre estudiantes de distintas facultades, el mundo del trabajo, porque vamos a hacer una huelga, surge una instancia en que estos estudiantes universitarios se empiezan a reunir, como les contaba, en esa biblioteca de Córdoba, y deciden crear, en realidad refundar, una universidad popular. Pero los que llevan adelante esa idea originalmente son egresados: Arturo, Saúl, Deodoro, Carlos, entre otros, que llevan adelante esa idea y la fundan en 1917. ¿Bien? Acá, a 2 cuadras, que cerquita, ¿qué hacían los egresados y también los estudiantes universitarios que estaban en 3er o 4.º año? Daban cursos sobre distintas temáticas para aquellas personas que no estaban en la Universidad Nacional de Córdoba. Gente que trabajaba, gente que no tenía empleo, gente que no tenía tiempo, que no era admitida, que no tenía plata para la matrícula, pero que sin embargo le interesaba saber sobre un montón de cosas. Sobre idioma, sobre instrucción cívica, sobre historia, sobre matemáticas. ¿Quiénes daban las clases? Los que eran estudiantes de 2.o 3.er año de Medicina, Ingeniería y Derecho, algunos egresados, que eran abogados, que eran médicos, que eran ingenieros agrimensores. Entonces, ¿qué ofrecieron esos jóvenes? Una opción alternativa de educación para aquellas personas que no estaban en la universidad. Eso fue la Universidad Popular. Duró poco tiempo. En 1918, un poco más de un año, se agota. Pero se agota ¿por qué? Porque este reclamo que estábamos contando del Comité Pro Reforma, de las facultades, de que habían interrumpido el internado, de que no cambian los sistemas de exámenes, que no nos dan lugar a una modificación de un estatuto para que los docentes necesariamente vayan al concurso. ¿Qué significaba eso? Que le estaban pidiendo que las cátedras no sean para toda la vida. Esos reclamos que lleva adelante el Comité Pro Reforma se aunan y deciden, a comienzos de 1918, crear una federación, la Federación Universitaria de Córdoba. Ya estaba la Federación Universitaria de Buenos Aires, y esa Federación Universitaria de Córdoba, ¿qué hace? Reúne los 3 centros de estudiantes y gana una visibilidad, una fuerza en sus reclamos novedosa. Ahora la Federación elige su presidente, elige sus delegados, cada centro de estudiantes. Están representados los estudiantes de una manera novedosa. ¿Bien? Lo interesante es que esto se acelera en ese 1918 y Ceferino empieza a tener una visibilidad y una importancia en el reclamo mucho mayor. Por ejemplo, aquí a mano derecha, La Voz del Interior nos dice en marzo, esa nota de ingeniería que reclama urgente que el rectorado, el Consejo Superior de la Universidad atienda a su pedido. De lo contrario, huelga. Huelga significa ningún estudiante en clases, ningún estudiante se matricula. ¿Bien? Ceferino lo vemos a mano derecha arriba, actuando como secretario de esa recientemente creada Federación Universitaria de Córdoba. ¿Bien? Actúa como secretario, lleva adelante las actas, se comunica, convoca a los centros de estudiantes. Ceferino inclusive recibe en su propia casa, recordemos, su papá Félix, mucho esa idea no le gustaba, recibe en su propia casa a distintos estudiantes que le llevan reclamos. Ahora la cosa se empieza a poner cada vez más pesada, se decreta la huelga, los estudiantes decían,
no matricularse en su gran mayoría y no asistir a clases. Por lo tanto, el rectorado y el Consejo Superior toma nota y empieza a actuar. Amenaza con expulsar a algunos estudiantes, sin embargo, esto se recrudece. El Poder Ejecutivo de la Nación, en ese momento el presidente, ¿se acuerdan? Irigoyen, llama al ministro de Instrucción Pública, que sería actualmente ministro de Educación, pide informes, se cursan los informes, inclusive van enviados de la provincia de Córdoba. Finalmente se decide intervenir, una intervención nacional, una intervención federal a la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Bien? ¿Quién es enviado para que se intervenga? Quiere decir que una intervención que se va a separar al rector, se va a poner un interventor hasta que se normalice la cosa y se vuelve a elegir un rector. ¿Bien? Esto no va para más, no puede seguir, intervención. Eligen a una figura muy importante en el ámbito educativo y que era, en ese caso, Matienzo, José Nicolás Matienzo. Este es el telegrama por el cual se le anuncia al entonces rector de ESA que ya hay un nuevo interventor que en cualquier momento llega a Córdoba para intervenir en la universidad. Eso no, de alguna manera, calma parcialmente las aguas de los reclamos de los estudiantes, pero la acción colectiva, la huelga, la ocupación de los espacios, dijimos, es algo muy propio de este momento de la reforma universitaria. Ceferino, de alguna manera, participó de ese momento, del momento del ingreso a lo que ustedes tienen básicamente acá a media cuadra, la sede de la universidad. Intentan él y sus compañeros ingresar, tomar la universidad. A las afueras, estudiantes del Colegio Nacional, Montserrat, apoyan a los estudiantes universitarios a tratar de ocupar el espacio de la sede universitaria. Ceferino participó de eso también. Ahora, en esa unión de estudiantes secundarios y estudiantes universitarios, los reclamos empiezan a ser cada vez más fuertes. Ingresa el actor, en este caso el ejército, para tratar de evitar esa ocupación. Lo logra, de hecho, nunca se constriñe una ocupación efectiva del local de la universidad, pero eso lo único que hace es, frente a los reclamos de Matienzo, que esto va a cambiar, además se llama elecciones, la gran mayoría de los movimientos del movimiento estudiantil empieza a ocupar las calles, marchas multitudinarias por calle Vélez Sarsfield. El entonces presidente de la Federación Universitaria de Córdoba, el amigo de Ceferino, Enrique, que estudió medicina, le cursa una nota al jefe intendente de policía de la ciudad diciéndole por dónde va a andar la marcha. Le va a avisar, los estudiantes nos vamos a movilizar, salimos de Plaza General Paz, que actualmente es General Paz y Oncativo, vamos a dar una vuelta por el centro y vamos a terminar en la Plaza Vélez Sarsfield. Ahora, eso nos gustó mucho, hubo enfrentamientos con la policía, hubo heridos. ¿Por qué? Porque los pedidos de los estudiantes universitarios no llegaban, no eran atendidos como ellos pensaban que debían serlo. Por lo tanto, una gran movilización, que fue efectivamente aquí al frente, la foto que está arriba a la izquierda, se llenó de estudiantes en ese espacio y, entre otras cosas, uno de los objetos particulares de burla de muchos estudiantes reformistas era una estatua, se pueden ver que está allá arriba, la estatua de Rafael García. Rafael García, un profesor de Facultad de Derecho, indicado por muchos de los estudiantes reformistas como el símbolo, el ícono que representaba eso viejo, esa universidad antigua, esa universidad conservadora, elitista, además, que no daba lugar a lo nuevo. ¿Cómo fue eso de simbólico? Que pocos meses luego, un grupo de estudiantes, entre los cuales estaba Ceferino, volteó tiró del pedestal a la estatua, y fue un gran problema porque era afrentar simbólicamente al gran profesor de la universidad. Los enfrentamientos continuaron, choques con la policía, algunos salen heridos de esos miembros del ejército, pero no mucho tiempo más, en el mes de junio, frente a la imposibilidad de la obtención de los reclamos que vinculaban a los estudiantes a la remodernización, a renovar los estudios, a que tengan lugar, el principio es el cogobierno
el ingreso de los estudiantes al espacio decisorio de la universidad. ¿Qué reclamaban en ese sentido? Muchas cosas, entre esas cogobierno, entre esas docencia libre, asistencia libre. ¿Por qué docencia libre? Porque lo que reclamaban es que hubiera más de un profesor que pudiera dar una materia. Yo doy derecho civil, bueno, civil 1, ¿por qué tengo que ir solamente con uno? ¿No puede haber otro profesor que también dé derecho civil 1? ¿Por qué? Porque de eso, si es así, puedo elegir. Si me gusta más como la da Ezequiel, o me gusta más como la da Federico, o como la da otra persona. Pero a su vez asistencia libre. ¿Por qué asistencia libre? Porque no todos éramos bancados por nuestros papás. ¿Qué pasaba con los que trabajaban? Los que trabajan, si trabajaban, no podían asistir libremente, por lo tanto, libres, afuera de la universidad. ¿Bien? Cogobierno, asistencia libre, docencia libre, renovación de las autoridades, cargos universitarios, docentes por concurso, no para toda la vida. ¿Bien? Eso, más un horizonte más amplio, es lo que representa el manifiesto liminar de 1918. La Federación Universitaria de Córdoba le habla a esos mismos estudiantes que los apoyaban, pero le habla a todos los estudiantes de América. ¿Se acuerdan que dijimos de Rodó? ¿Bien? Ese escritor que de alguna manera le hablaba a la juventud de América, no a la juventud uruguaya, no a la juventud, a toda la juventud, porque era el actor que iba a venir a renovar esto que estaba en crisis, esa civilización del siglo XIX que colapsa. El manifiesto de alguna manera lo que fue es poner en un lugar esos ideales, esos principios, y con eso proyectarlo más allá de Córdoba, proyectarlo para todo el país y proyectarlo para toda América, que fue en buena medida parte del éxito que tuvo como tal. Un manifiesto no es un informe, un manifiesto no es un relato de ficción, no es un texto científico, es un manifiesto. Lo que busca es interpelar, lo que busca es movilizar. Por eso cuando ustedes lo leen, lo leemos, nos sigue atrayendo, nos sigue movilizando un montón de cuestiones. Estas son algunas imágenes de lo que ocurre en el mes de septiembre de ese mismo año, en el cual Ceferino y sus compañeros terminan viendo que es electo en el mes de junio un rector que pertenecía a esos mismos profesores y demás que ellos tanto criticaban. No se dio lugar a la renovación, no hay cosas nuevas. Por lo tanto, huelga, y una huelga mucho más decidida. ¿Por qué? Porque esta vez sí ocupan el edificio de la universidad. Ocupan el edificio de la universidad, entre otros 83 estudiantes de Derecho, Ingeniería y Medicina, que son los que están en las fotos superiores. Entre ellos, algunos que podemos después indicar, está Ceferino, del lado derecho, arriba de la mesa, con los cuadros corridos del lugar. ¿Por qué? Porque entraron y no se sentaron en los bancos. Se sentaron y ocuparon literalmente todo el espacio para que el ejército no ingresara. ¿Bien? Alzaron la bandera de la FUC, la Federación Universitaria de Córdoba, izaron la bandera y por lo tanto la universidad estaba ocupada por los estudiantes. Allí lograron lo que no habían logrado antes, que es la transformación, el cambio, una nueva intervención, un llamado a elecciones con un rector y un consejo superior que atendiera a sus pedidos. Ceferino estuvo en todas estas situaciones. Ceferino ocupó la universidad, estuvo con sus compañeros, pero terminó detenido. Además de firmar el manifiesto liminar, arriba a la derecha están la ocupación del ejército y como muchos de él con sus compañeros terminan detenidos. Arriba a la derecha. Los saludan a estos estudiantes que van detenidos, los saludan, celebran lo que hicieron, no solamente estudiantes como ellos, lo podemos identificar de este lado, los sombreros, la vestimenta, pero hay otro grupo que está en esta foto que también celebró lo que hicieron estos estudiantes, que no son estudiantes universitarios, que son muchos de los que están parados acá, que son trabajadores, obreros, miembros de lo que se llamaba la Federación Obrera Local, y que estuvo a favor del reclamo de los estudiantes, como así también en distintas huelgas llevadas adelante por ese grupo de trabajadores de la Federación Obrera Local, recibió el apoyo de los estudiantes. ¿Bien? Unos y otros querían algún tipo de transformación, algún tipo de cambio.
Así termino y no se siguen durmiendo. Con esto cierro y... Antes de terminar el año, un amigo entrañable de Ceferino sufrió un atentado. Investigó la justicia, no se supo finalmente qué ocurrió. Para él y sus compañeros lo quisieron matar. Para los que fueron acusados fue medianamente una trifulca, pero no más que eso. En el hospital de clínicas, Enrique, el amigo de Ceferino, recibió un golpe de un elemento contundente. Algunos dicen que fue un rebenque, otros dicen que fue un elemento de hierro. Lo importante es que tuvo una perforación en el cráneo, estuvo internado, tuvo problemas, de hecho recibió el apoyo de muchas personas. Enrique zafó de esa. ¿El punto cuál es? Que sin embargo, que pese a que zafó de esa, Enrique y sus compañeros llevaron adelante lo que habían conseguido, sus reclamos de docencia libre, sus reclamos de renovación, nuevos docentes, nuevos programas. La universidad en ese sentido se renovó a costos muchas veces muy altos. Aquí el mitin de las personas que fueron a apoyar a Enrique Barros, que es quien estamos hablando, amigo de Ceferino, y a partir de ese año en adelante, Ceferino se recibe en diciembre de abogado, se va a dar clases a otra universidad que recién se está nacionalizando, la Universidad Provincial, la Universidad del Litoral, que tenía sede en Santa Fe, pero es la primera universidad que el nuevo régimen universitario adopta como Universidad Nacional. Existía otra universidad, la Universidad Provincial en Tucumán, pero de hecho se crea como Universidad Nacional en esos años. Dos universidades, Litoral, con sede en Santa Fe, pero también luego en Rosario, y Tucumán, empiezan a crearse con un modelo novedoso. Además de la Universidad de La Plata, que ya existía desde 1910. Fundada por, entre otros, un amigo del padre de Ceferino, Joaquín B. González. Esta foto marca una de las últimas movilizaciones del año 1918. En esa foto vemos no solamente estudiantes, no solamente trabajadores, sino también algunos alumnos del Colegio Montserrat, que apoyaron a los reformistas en virtud del atentado que había sufrido Enrique Barros. La enseñanza de esa instancia, de esa práctica, de esa acción, nos lleva a pensar en los años que siguieron de la Reforma. ¿Qué vinculaciones pudimos ver entre estudiantes y trabajadores? ¿Qué lugar tuvieron los egresados de estas universidades para que la Reforma se mantuviera? Ceferino se fue a dar clases de Santa Fe hasta 1921. Luego volvió a Córdoba, ejerció en un estudio de abogado con su amigo Saúl y después se hizo profesor de historia del Colegio Montserrat. Volvió, que tiene Córdoba. Su historia de vida particular nos permitió recorrer el hecho de la Reforma, sus amigos, sus amistades, sus círculos, qué es lo que ocurrió, pero básicamente cuáles fueron los reclamos atendidos o desatendidos que llevaron a construir ese acontecimiento. Porque de hecho, la Reforma Universitaria de 1918 es un acontecimiento creado, imaginado, pero también proyectado, entre otros, por estudiantes que en algún momento fueron como ustedes, que luego fueron universitarios y que tuvieron la sensibilidad, pero también la valentía de gritar cuando era necesario y de unirse colectivamente para conseguir lo que necesitaban. Cualquier cosa, preguntas y demás, lo escucho. Gracias. Si les parece, así no lo demoro más en serio, el tema del micrófono por ahí puede ser medio molesto si lo vamos... Si nos hacemos un poquito de silencio y nos organizamos, no va a haber drama, levantan la mano, preguntan lo que quieren y iniciamos. Empieza por acá y después seguimos allá. En voz alta a ver si los otros te pueden... En 1917, cuando ocurre ese corte ahí en diciembre del presupuesto, que lo que hace el rector de eso, ¿no? El rector, o sea, yo lo veo como algo totalmente negligente hacer esto de cerrar el internado, porque
bueno, obviamente te sacaba toda la parte práctica, pero eso, en términos del corte de presupuesto, ¿por qué lo hacía el rectorado? O sea, yo entiendo que sí o sí va a tener que recortar en algún lado para seguir pagando lo que pagas, pero era como algo totalmente, como que no le importó. ¿Verdad? Es algo contraproducente, incluso si estás enseñando, no importa cómo quieres enseñar, si son enseñanza católica o enseñanza sin concurso, todo eso, lo mismo querés enseñar. Bien, vamos de a una. Una cosa importante que dice el compañero aquí. Ese proyecto de cierre, de hecho que se concreta, el cierre del internado del Hospital de Clínicas, viene acompañado de una ordenanza, se conoce como la ordenanza de los decanos. Esa ordenanza de los decanos, lo que básicamente regulaba era el tema de exámenes, asistencia. El problema de la asistencia era un problema muy grave, especialmente para los estudiantes de medicina, porque muchos de ellos, lo mismo que en ingeniería, trabajaban, la gran mayoría. Por lo tanto, eso suponía un problema grave. Pero a su vez, vinculado a esa misma pregunta, 20 años antes, 1891, prácticamente Córdoba casi se queda sin universidad. Porque luego de la crisis de 1890, que ustedes conocen, el recorte en el área estatal es muy grande y especialmente había llevado al Ministerio de Instrucción Pública de la Nación a proyectar el cierre de la Facultad de Medicina de manera completa. Por lo tanto, el problema presupuestario, si bien existía una ley, conocida como la Ley Avellaneda, que auguraba la autonomía universitaria, no solamente autonomía de su regulación política gubernamental, sino también económica. El problema es que esa ley era constantemente discutida, porque entre otras cosas, los que estaban en contra decían, si hay una autonomía universitaria tan grande, decían los enemigos de la Ley Avellaneda, entonces en esa universidad se va a poder hacer cualquier cosa, gastar en cualquier cosa, cada profesor querrá enseñar lo que quiere. O sea, ese es el discurso de quienes estaban en contra de la Ley Avellaneda. La realidad es que la ley era muy clara. O sea, la intervención de la autonomía tiene que ver con esas cuestiones, pese a que los recursos económicos seguían siendo dependientes del Estado Nacional. Por lo tanto, resguardaba esa vinculación, pero ¿qué pasaba? Cuando el Estado Nacional sufría padecimientos de orden económico, el erario tenía pocos recursos, eso impactaba directamente en las universidades. Y frente a ese problema, pensemos la política al interior de la universidad. Si se decidieron a intentar cerrar el internado, habrá sido porque representantes de otras facultades dijeron, no, mis cátedras no las cerrá aquello. No, mi derecho no puede cerrar, tiene que cerrar la otra. O sea, eso es un espacio de intereses, eso es así. Por lo tanto, no es tan loco pensar, bueno, a final de cuentas, bueno, recortemos donde podemos. Insisto, lo del cierre del internado viene acompañado de esta ordenanza de los decanos, que era lo que básicamente había enervado a muchos de los estudiantes, porque la cuestión de la docencia libre y la asistencia libre era un problema para muchos de ellos. Perdón, vos querés, compañero. Yo quería preguntar porque no escuché el apellido de Seferino. No lo dije. No, sí, Seferino Garzón Maceda. Seferino Garzón Maceda ¿perdón? No, perdón, Félix Garzón Maceda, su padre. Él, Seferino Garzón Maceda, es una figura, vivía en la calle de Entre Ríos. Es una persona muy cercana, además, ya les doy la palabra. Lo interesante de Seferino Garzón Maceda, no solamente que es la vida que nos permite recorrer la Reforma, sino que a su vez, cosa que ya no dije, durante los años 20, él y Enrique Barros, voy poniendo los apellidos, Enrique Barros, Arturo Capdevila, Arturo Orgaz, Raúl Orgaz, Deodoro Roca, Carlos Astrada, Saúl, su amigo y compañero de estudios jurídicos, Saúl Taborda, entre otros. Seferino fue el que, si se quiere, llevó la voz cantante del ala más radicalizada de la Reforma en los años 20, por decirlo con otras palabras menos académicas. Fue el tipo que dijo, bueno, nos dieron esto, pero esto no alcanza. O sea, hay que ir más allá. Y entre ese ir más allá suponía que la Reforma, para ser exitosa, y esto me parece, con esto, me parece algo para que se pueden llevar
atienden especialmente a esta cuestión. Para Ceferino y muchos de sus amigos en los años 20, la reforma fue exitosa como reforma universitaria. Pero para que sea exitosa socialmente había que llevarla mucho más allá. La lectura especialmente de lo que estaba pasando en Rusia, 1917, y la revolución de por medio, le llamó la atención a muchos de ellos. Particularmente, ¿por qué? Porque se cuestionaba en Rusia, y a él le había llamado la atención, es el orden burgués capitalista que sostenía la división de clases. Ceferino tuvo un momento, si se quiere, de una izquierda más radical en los años 20, por lo tanto sería la figura paradigmática para seguir. Luego fue profesor de la Universidad de Córdoba, profesor de historia y es uno de los historiadores más reconocidos que tenemos en la provincia. Había preguntas por allá y por allá, sí. Está bien. Ceferino, y ahora ya digo Garzón Maceda, Ceferino, Deodoro, los dos, Orgaz, Arturo y Raúl, el mismo Arturo Capdevila, la mayoría pertenecen a familias con cierta tradición, mayoría de hijos de universitarios, de familias no necesariamente de mucho dinero, algunos sí, pero familias tradicionales, digamos, familias patricias, familias con cierto abolengo en Córdoba. Algunas eran familias que se llaman familias viejas, esto es, de familias de españoles muy antiguas, otras más nuevas. El caso de Ceferino, Garzón Maceda y otros, eran familias no tan viejas, o sea, no del principio del periodo de la colonia, sino un poco más nuevas, pero que habían hecho riqueza a través del comercio, si se quiere, la fuente fundamental de recursos de la élite cordobesa, el intercambio comercial, su lugar predominante en el circuito del Virreinato del Río de la Plata y antes del Virreinato del Perú. Ahora, el problema de los inmigrantes de estas familias no de abolengo, españoles recién llegados, italianos, polacos, rusos y demás, y de otros países latinoamericanos, es interesante ver que se acoplan rápidamente a la universidad después de la reforma, pero no en un volumen tan inmenso. De hecho, en algunos casos ingresan muchos inmigrantes en algunas carreras más que en otras. Por ejemplo, y eso se mantiene muchas veces hasta el día de hoy, medicina, especialmente atractiva para estudiantes de otros países latinoamericanos y también europeos. Ingeniería, por ejemplo, ingeniero agrimensor, ingeniero geógrafo, dos títulos que les llaman mucho la atención a quienes venían de Europa. ¿Por qué? Porque en Europa estudiar esas carreras para esas personas está negado, porque muchas de esas universidades reclamaban ingresos y pertenencias que estas personas no tenían y sabían que tenían esa posibilidad especialmente en la Universidad Cordobesa. Por lo tanto, uno podría decir, hay presencia inmigrante antes del 18, sí, baja, especialmente se incrementa luego del 18, y si ustedes me dicen, ¿cuándo efectivamente eso empieza a ser de manera más fuerte? En la década del 10, previa al 18, y en la década del 20 tenemos muchos matriculados nacidos en España, algunos en Italia, de países limítrofes, Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Bolivia, también muchos españoles, ¿bien?, que por distintos problemas pueden realizar no solamente un estudio universitario en Córdoba, sino su vida profesional. ¿Bien? Gran guerra de por medio expulsa a mucha población que permite hacer sus estudios en Córdoba. Perdón, otra pregunta había por acá atrás. Vos, perdón. Eso de alguna manera es cierto, eso fue así. Lo interesante es inscribir eso, que es indudable, en un universo amplio en el cual no solamente en Montserrat, pero sí particularmente, aquellos egresados del colegio que tienen contacto con otros grupos sociales, con otras personas. Pensemos que muchos de los egresados provenían de familias que no tenían problemas económicos, por lo tanto iban a estudiar en la universidad, solo estudiar, pero muchos otros no. Y especialmente en ese grupo es donde uno puede ver el énfasis en que sea una asistencia libre, porque si tienes que trabajar, no podés estudiar. ¿Bien? Ese juego incorporó, por ejemplo, a gente que venía de otras provincias, por ejemplo, y fueron líderes muy importantes de la reforma. Por ejemplo, el caso de Ismael Bordavere,
¿bien? Gumercindo Sayago, ¿bien? El mismo Enrique Barros, provenían de Santa Fe, o nació en Uruguay, pero vivió en Santa Fe, Santiago del Estero, Catamarca, ¿bien? Algo que todavía se ve en nuestra universidad. Nuestra universidad continúa siendo un espacio de cruce, de intercambio, de llegada, de recepción de muchos chicos y chicas que son de otras provincias y de otros países. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hablo con las chicas que estábamos preguntando y como que ninguna le quedó clara, pues ¿Sí? prefiero aprovechar y preguntarte si puede volver a explicar el tema de la asistencia libre. La asistencia libre. Entre los distintos principios que reclamaba el movimiento reformista, no era el único, la asistencia libre, ¿en qué consistía? En que los estudiantes pudieran libremente, ¿esto qué es? Es decir, no hubiera una asistencia obligatoria, sino que sea libre a las clases que diríamos hoy teóricas de las distintas materias. ¿Qué suponía eso? En Derecho, materia de Derecho Civil 2, vos pudieras asistir a las clases teóricas del profesor, donde comenta los textos, el código, los artículos y demás, o no. Y en el caso de que vos no asistieras, el principio reformista es, vos tenés la opción de elegir y vos sos a su vez responsable de que si no fuiste a los teóricos, no se explicó, pero vos podés estudiar libremente. Vas a rendir el examen, sos una genia, lo sacaste con 10. Ahora, ¿qué es lo que está de fondo de la discusión de asistencia libre y de docencia libre? Lo digo eso porque está vinculado a tu pregunta. Docencia libre es que una materia, un espacio curricular, digamos hoy, pudiera darse por más de un profesor, cátedra A, cátedra B, o mira, ¿cuál es el principio que trasunta esas dos cuestiones? O sea, tratar a los estudiantes universitarios como mayores de edad, pensemos, ¿se acuerdan de Sáenz Peña, elección? Tratarlos como mayores de edad, que supone, son obligaciones, son derechos, son responsabilidades. Entonces, si hay dos cátedras, y la de Derecho Civil 2 de Ezequiel no me gusta porque da clases horribles, porque demás, pero prefiero como la da él, bueno, yo elijo asistir a su curso. ¿Bien? Como así yo laburo todo el día, no me alcanzan las horas y demás, bueno, no voy a los teóricos. Me mato, me organizo y voy y rindo. Sin esos dos principios reformistas, eso no podía hacerse. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? Expresión. Explica un poquito más a fondo cómo era eso de las cátedras vitalicias. Cátedras vitalicias. Ese es otro de los principios reformistas, que sería en este caso, hasta 1918, pero especialmente en el 17 empiezan a desarmarse, la universidad contaba con lo que se llamaban academias. ¿Bien? Las academias básicamente son un grupo corporativo, o sea, cerrado, donde no entra cualquiera ni sale cualquiera, de profesores. Esos profesores electos por sus propios compañeros, sus propios colegas, eran refrendados por el Consejo Superior y por el rectorado para pertenecer a la academia de Derecho, de Medicina, de manera vitalicia. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que vos ingresaras como profesor a la academia, lo podías hacer de manera inclusive hasta que vos quisieras renunciar. ¿Cuál es el principio reformista que va a contrapelo de eso? La periodicidad en un cargo a partir de demostrar tu capacidad para dar una materia. Otra vez, vinculado a lo que decíamos recién, este avance de los principios democráticos de 1912 con la ley Sáenz Peña y en el 16 en adelante es la periodicidad en los cargos públicos, supone que ahí no puede estar de por vida en un cargo. Y visto a través del lente de la democracia que está vigente en 1916, es pensar en la academia como una especie de institución que atrasa, institución colonial, que no podía ser, que no pudiera haber renovación de los cargos docentes, básicamente, porque el principio del cargo docente y del concurso no es lo voto yo porque me cae mejor un profesor que el otro. El profesor demuestra que está en condiciones, que se ha actualizado, que conoce de lo que va a dar clases. ¿Bien? Eso es el punto respecto de la periodicidad de las cátedras. ¿Y daban la materia de teología? Sí, efectivamente teología y derecho canónico fueron las dos grandes áreas de conocimiento de la Universidad de Córdoba
por lo menos hasta fines del siglo XIX, que se abre. Por un lado, ingeniería y medicina. Derecho, ¿sabe? 5 minutos, les aseguro que me callo. 5 minutos y me callo, pero esto porque hay una pregunta de ustedes. Teología y derecho canónico empiezan a eliminarse a fines del siglo XIX. Recordemos que derecho, el derecho civil, Instituto de Derecho Civil, comienza a fines del siglo XVIII. Teología como disciplina pervive inclusive y luego es eliminada de los planes de estudio. Pero de hecho durante mucho tiempo el título de doctor en Derecho Canónico o doctor en Teología, que es filosofía cristiana, siguió como las únicas posibilidades de opción durante el periodo colonial de la universidad.